Hemos estado hablando durante varias semanas acerca de cómo aprender a escuchar la voz de Dios, cómo oír la voz de Dios. Y la semana pasada hablamos de varias formas y de una de ellas de las que hablamos es que Dios nos habla a través de ideas o pensamientos que pone en nuestra mente. Pero, ¿cómo sé realmente si esos pensamientos vienen de Él? ¿Cómo lo sé realmente? Si lo que traigo en mi mente, que yo pensaría que es de parte de Dios, pensaría que son las ideas de Dios, los pensamientos de Dios acerca de lo que estoy experimentando o incluso lo que le he preguntado, ¿cómo sé que realmente provienen de Él? Le decía también hace algunas semanas que aquí en nuestro medio hay diferentes ondas, hay ondas de radio, hay ondas de televisión, hay ondas de internet, hay diferentes ondas que incluso atraviesan aquí en medio de nosotros, pero a menos que nosotros sintonicemos, podremos escuchar. Hay ondas de radio y a menos que usted tenga un sintonizador de radio, no lo podría escuchar. Hay ondas de televisión y a menos que usted sintonice con su televisor, no podría escuchar. Y eso mismo sucede con nuestro Dios. Dios trata de hablarnos y constantemente nos está hablando, pero a menos que sintonicemos con Él, no vamos a escucharlo. Y si usted sintoniza el canal incorrecto, usted puede pensar que es Dios, pero realmente no lo es. Pero ¿cómo saber si las ideas que tenemos son de Dios o incluso de Satanás? La Biblia nos enseña también que Satanás puede hablar a su mente, puede hablarle a usted, hablar con usted. ¿Y cómo saber también que probablemente pudiera ser yo mismo hablando conmigo mismo? No sé si les ha pasado eso de hablar consigo mismo. Yo lo hago constantemente, porque a mí me gusta hablar con personas inteligentes. Y por eso no es cierto, ¿no? Pero a veces nos sucede eso, que constantemente hablamos con nosotros mismos. Y estamos, a veces algunos hasta en voz alta lo hacen, ¿no? Hasta en voz alta. No, pero ¿qué sucederá si yo hiciera esto y lo ven los demás? Y ¿sabías que dicen que tú y yo estamos locos, Lucas? Ajá. Bueno, pero ¿cómo saber eso? ¿Cómo saber si es realmente Dios? Miren, si usted está decidiendo a dónde comer el día de hoy después de la iglesia, pues ese es un asunto sencillo, ¿no? Nada más observa el bolsillo y ya dice, bueno, vamos a la casa o vamos a tal lugar, ¿no? Es un asunto sencillo. Pero si alguno tiene que tomar una decisión importantísima como lo es, ¿qué carrera tengo que estudiar? Como lo es, ¿con quién voy a unir mi vida? ¿A quién voy a unir mi vida? ¿Con quién me voy a casar? Ya son asuntos mayores. Y para asuntos de ese tamaño, usted necesita asegurarse que Dios hable a su vida. ¿Cómo realmente sé cuando es Dios quien me habla? Vaya ahí a su bosquejo, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Alguien lo tiene en la Reina Valera que pudiera leerlo, por favor? ¿Alguien lo tiene en Reina Valera? Póngase de pie y léalo con fuerza, por favor. ¿Quién lo tiene? Sí traen Biblia, para empezar, ¿no? ¿Alguien lo tiene? Póngase de pie, búsquelo, Primera de Juan 4:1 y léanlo en la versión Reina Valera. Adelante, Sandy. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ok, existen muchos falsos profetas, hay muchos espíritus, dice, o hay muchos que pretenden hablar por el espíritu y realmente eso no es. Pero la palabra clave aquí, o la frase clave aquí en la NBI, dice, sométanlo a prueba. Esa es la clave. Sométanlo a prueba. La Biblia dice que debemos aprender a distinguir la voz de Dios y tenemos que deducir si es realmente Dios el que nos habla o no, si es realmente Dios el que está poniendo esas ideas o pensamientos en nuestra mente, en nuestra cabeza o no. Y la clave es eso, sométanlo a prueba. Y yo quiero el día de hoy darles 7 formas de probar un pensamiento, 7 maneras de saber si realmente es Dios el que está hablando con usted o no. Estas 7 pruebas van a crear un filtro para distinguir la voz de Dios.
Si un pensamiento no pasa por todas esas 7 pruebas, usted sabrá que no es de Dios y fácilmente podrá descalificarlo. Por otro lado, si usted aplica estas 7 pruebas a una idea o pensamiento que ha tenido y se cumplen estas pruebas, usted puede saber que es la voz de Dios. Y no es algo que yo me inventé, sino es un asunto que viene de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Está listo? Vamos a ver aquellas pruebas en las cuales podemos filtrar nuestros pensamientos para ver si esa idea o ese pensamiento viene de Dios. Porque muchas veces vienen ideas y pensamos, no, es Dios hablándome, es Dios que me dijo no, Dios que me dijo sí. No, vamos a ver algunas ideas que la Biblia nos presenta de cómo podemos probar esos pensamientos para ver si vienen de Dios o no. Número 1, anótenle ahí. Lo primero, vamos a hacerlo en función de preguntas. Vamos a hacerlo como preguntas. La número 1, ¿está de acuerdo con la Biblia? Número 1, ¿está de acuerdo con la Biblia? Y aquí quiero que usted comprenda el primer principio. Ya lo hemos visto, pero lo recuerdo. Dios nunca contradice su palabra. Dios nunca contradice su palabra. Dice Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y quiero con esto que usted se grabe esto. Dios nunca contradice su palabra. Dios nunca le va a decir algo que viole algo de la Biblia. Nunca. Dios nunca le dirá algo que ignore o desobedezca algo que hay en la Biblia. Dios es un Dios consistente. Si Él dijo algo en el pasado, va a decirlo en el futuro, porque Dios es consistente con su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él nunca es incoherente. La Biblia nos enseña claramente muchos principios. Le voy a poner un ejemplo. ¿La Biblia habla acerca de los impuestos? Sí. Dale al César lo que es del César. Entonces, en pocas palabras, la Biblia le dice que usted debe de pagar sus impuestos. Entonces, Dios nunca va a darle un pensamiento como el siguiente: el gobierno gasta tu dinero en una forma indebida. El gobierno es deshonesto, por tanto, tú sé deshonesto. No pagues porque en todo caso lo van a invertir en forma incorrecta. Cuando la Biblia dice que debo de pagar mis impuestos, entonces Él no va a poner un pensamiento como eso, o como el diezmo, ¿no? La Biblia dice que hay que diezmar, eso dice la Biblia, pero Dios nunca va a poner un pensamiento que diga, no, esos de la iglesia, los de finanzas, malgastan tus diezmos. Por eso, no diezmes, mejor decide tú qué hacer con ese recurso. Dios nunca va a poner en nuestra mente ideas que contradigan algo que Él ya ha enseñado en la Biblia. Siempre necesitamos someter a este filtro, a este primer filtro, cualquier idea que venga a nuestra mente. Dios nunca le diría algo que contradiga. Y hay algo importante, siempre nos vamos a meter en problemas, siempre nos vamos a meter en líos cuando dudamos de la palabra de Dios, cuando no escuchamos lo que Dios dice a través de la palabra o a través de la Biblia. Déjeme platicarle una conversación. Un joven llamado Juan con otra joven llamada Carmen. Juan le dice, Carmen, quiero hablar contigo sobre algo. Tú sabes ese asunto, ese problema que he tenido de falta de trabajo. Y ella dice, sí, ¿ya encontraste trabajo? Dice, bueno, he encontrado algo que yo creo que Dios quiere que haga. ¡Súper! ¿Qué cosa es?, le respondió Carmen. Dice, bueno, buen horario, buen sueldo, y voy a trabajar con muchas personas interesantes. Lo único es que no voy a poder ir a la iglesia, no voy a tener tiempo para leer la Biblia, pero pienso que está bien. Y ella le dice, bueno, ¿cuál es ese trabajo? Y Juan le responde, voy a trabajar para el narco. ¿Estás loco?, responde Carmen. Sí, el Salmo 1 dice claramente que no debes de juntarte con gente como esa. Y Juan dice, bueno, pero eso fue escrito hace mucho tiempo. Además, ellos me hicieron una oferta de trabajo. Yo no los busqué. Las puertas se abrieron. ¿Entiende? Dios nunca le va a decir algo que sea incoherente con lo que Él ya ha dicho en la Biblia.
La voluntad de Dios para su vida, aquí está escrita, aquí en la palabra. Usted ni siquiera a veces tiene que orar por muchas cosas. Simplemente tiene que hacerlo. Por ejemplo, yo no en la mañana me despierto y hago una oración. Ay, Señor, ¿me levantaré o no me levantaré? No. O sea, me levanto, tengo que trabajar, tengo una familia que es de darle de comer y demás, simple y sencillamente me levanto. Hay un pasaje que dice, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Entonces, para arriba, ¿no? Ajá. No, simple y sencillamente me levanto. Yo nunca le digo al Señor, Señor, ¿diezmo o no diezmo? No, simple y sencillamente lo hago, porque ya hay cosas que están ahí en su palabra reveladas. No tengo que orar por algunas de ellas. Si nosotros entonces edificamos nuestra vida sobre la palabra de Dios, las decisiones que tomemos van a ser las correctas. Incluso vamos a hacer las preguntas correctas. Alguna vez le dije que un hermano de aquí de la congregación me dijo alguna vez, oye, ayúdame a orar para ver si Dios quiere que le comparta el evangelio a mi familia. Yo le dije, mejor voy a orar para que ya lo hagas, ¿no? Porque hay algunas cosas por las cuales no debemos orar, pero si nosotros leemos la palabra, profundizamos en la palabra, como hablábamos hace 8 días, memorizamos la palabra, vamos a hacer incluso las preguntas correctas. Si nosotros no edificamos nuestra vida en la palabra, vamos a estar fuera de la voluntad de Dios por mucho tiempo. Así que el primer paso es, revísela, estúdiela, memorícela, y entonces Dios podrá traer versículos incluso a nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Está de acuerdo con la Biblia? Fíltrelo. La pregunta número 2, ¿me hace más como Cristo? Esta idea, este pensamiento, incluso de llevarlo a cabo, ¿me hace más como Cristo? Filipenses 2:5 dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús es la norma por lo cual medimos lo que hacemos. Dios nos enseña muy claramente en su palabra que su propósito para nosotros es hacernos cada vez más como Jesús. Y aclaro, no ser un Dios, porque a veces las hermanas van a decir, ay, mi marido es mi Dios, ¿no? No, eso no. Quiere hacernos cada vez más como Jesús, tener el carácter de Jesús, como menciona Gálatas 5:22, que habla del fruto del Espíritu, que describe perfectamente bien el carácter de Jesús. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todas ellas, todas ellas. Dios quiere hacernos cada vez más como Jesús. Y Él nunca le diría algo contradictorio o que le impida alcanzar la estatura de ese varón, Jesús, la meta de ser como Jesús. Y aquí vamos a ver en un pasaje una aplicación práctica de lo que es ser como Jesús. Santiago capítulo 3 versos del 14 al 17 dice: pero si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Usted sabrá entonces que ese pensamiento que tiene ahí en su cabeza no viene de parte de Dios si le causa amargura, si le causa rivalidad o celos, como dice en la versión Reina Valera. Si produce en usted envidia, ambición egoísta. Dice la palabra que la sabiduría que viene de Dios es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, podemos considerar estos como filtros con los cuales se puede probar una idea ahí de su mente. Mire, la sabiduría de Dios no produce ambición egoísta. Si usted tiene la idea de cómo promoverse delante de los demás de una mejor manera, o cómo lograr una fama instantánea, o riqueza instantánea, comodidad instantánea, eso no proviene de Dios. Dios no va a poner en su cabeza ideas para su autopromoción o para tener una ambición egoísta. Por otro lado, si el pensamiento es puro, proviene de Dios. Si usted tiene un pensamiento impuro, obviamente no es de Dios.
La sabiduría de Dios, ahí en el pasaje dice, es paz y amor. Las ideas que Dios pone en nuestra mente van a promover armonía en lugar de conflicto. Dios nunca va a poner en su cabeza, dile sus cosas, para que sepa. No, la sabiduría dice que proviene de Dios, va a producir armonía, no conflicto. Considera, usted tiene que pensar lo que ese pensamiento de su cabeza va a producir en la vida de otras personas. Los herirá, los dañará, los edificará o los desmoralizará. Tiene que probar sus pensamientos. Este pensamiento que tengo, si lo llevo a cabo, ¿los va a animar o los va a desanimar? Si una idea es auténticamente de Dios, la Biblia dice que es bondadosa. Ahí dice en el pasaje, es bondadosa. Muchas personas dicen, Dios me dijo que hiciera esto, y cuando lo hacen, preocupan, hieren, dañan a otros. Y dicen, porque Dios le dijo que lo hicieran. No, no es cierto, Dios no le dijo eso. La Biblia dice que la sabiduría que viene de Dios es bondadosa. Es bondadosa. Así que tengamos cuidado con esas cosas que hacemos. También dice que es dócil. Ahí dice en el pasaje, la sabiduría que viene de Dios es dócil. Si realmente usted tiene un pensamiento de parte de Dios, dice, usted va a ser una persona dócil, no un arrogante, no un presumido. ¿Sí me explico? Algunas personas que piensan que Dios les ha dado ideas o ha puesto pensamientos en su cabeza, a veces su conducta muestra lo contrario. Agreden a los demás, desaprueban. ¿Por qué? Porque son egoístas. Dios me dijo esto y por lo tanto tú no eres nada. De ninguna manera Dios va a poner esa clase de pensamientos en nuestra cabeza. También dice el pasaje que la sabiduría de Dios está llena de misericordia. Si realmente yo tengo en mi mente un pensamiento, una idea de parte de Dios, esto va a hacer que yo sea más cortés con las personas. Porque la sabiduría de Dios está llena de misericordia. La sabiduría de Dios le va a llevar a usted a ser más cortés en lugar de ser un criticón. Si después de, según usted, escuchar a Dios, eso lo hace más criticón, esto no viene de Dios. Hay ocasiones que usamos mucho conocimiento de la palabra para tundirnos a la gente. Eso no viene de Dios. No es la manera en que Jesús vivió. Otra vez, Jesús es nuestro modelo. Hágase esta pregunta. ¿Jesús haría esto? ¿Jesús haría esto? Yo tengo un pensamiento que creo que viene de Dios. Bueno, ¿Jesús haría esto? ¿Esto cuadra con la Biblia? ¿Me hace más como Cristo? ¿Jesús lo haría? Y esta es la segunda manera de probar si un pensamiento proviene o no proviene de Dios. Número 3. Otra pregunta. ¿Lo confirma mi familia de la iglesia? ¿Lo confirma mi familia de la iglesia? Mire, cuando uno llega a ser creyente en Jesucristo, no solamente establece una relación con Él o con Dios, también establece una relación con otras personas que son la iglesia, la familia de la fe, la familia de Dios. Convertirse en miembro de la familia de Dios no quiere decir que usted va a tomar decisiones solo, arbitrarias. Él quiere que usted le pida ayuda y le pida consejo a otros cristianos maduros, a otros cristianos que sean sabios, a otros creyentes que estén creciendo en su fe y que conozcan la Biblia un poquito más que usted. Verifíquelo. Proverbios 12:15 dice: el tonto está seguro de que hace lo correcto. El sabio, ¿qué dice? Hace caso al consejo. Los necios piensan que saben lo que deben hacer y actúan bajo su propia intuición. En cambio, aquel que es sabio consulta a una persona más sabia o más madura. Por eso la tercera pregunta que necesitamos hacernos es: ¿mi familia de la iglesia
lo confirma. Efesios 3:10 dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de ¿qué? De la iglesia. Si Dios verdaderamente le ha hablado o está poniendo pensamientos en su mente, esa idea que es de Dios va a ser confirmada por la familia de la iglesia, por otros creyentes, por otros cristianos. Una de las razones principales por la que mucha gente arruina su vida, incluyendo cristianos, es porque intentan vivir su vida sin rendirle cuentas a nadie. Vivir sin apoyo, sin consejo, sin guía. Proverbios 11:14 dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero ¿qué dice a continuación? En la abundancia de consejeros, ¿qué? Está la victoria. Cuando nosotros tratamos de vivir nuestra vida como llaneros solitarios, vamos a tropezar, vamos a caer. Esta es la tercera forma en que Dios obra, a través de la familia de la iglesia. Necesitamos estar abiertos al comentario, al consejo de otros creyentes maduros, de líderes en la fe, de pastores, de maestros, que nos ayuden a confirmar si eso que traigo en la cabeza viene de Dios o no. Si no lo hacemos así, vamos a cometer muchísimos errores innecesarios en nuestra vida. Si no lo hacemos así, vamos a tener un nivel de estrés mucho más alto. Usted puede ir, sin buscar el consejo de alguien más, puede ir como a tientas ahí en la vida. Va a tener mucho problema, va a tener desperdicio de energía, va a desperdiciar su tiempo, incluso va a desperdiciar su dinero, porque estará tomando decisiones que no debería haber tomado si usted hubiera buscado el consejo de la familia de la iglesia, de otros creyentes. Necesita verificarlo, compruébelo con otros creyentes. Como le decía, si usted no lo hace, se va a meter en problemas. Pero también tenga cuidado cómo busca consejo, porque es bien común que a veces buscamos consejo hasta encontrar a alguien que esté de acuerdo con nosotros, ¿no? Ese es otro problema también, ¿no? Incluso a veces hasta cuando buscamos el consejo, ni siquiera abrimos la posibilidad a que nos respondan, sino, ¿verdad que esto no está correcto? ¿Verdad que esto que hizo mi esposa? ¿Verdad que esto que hizo mi esposo? O sea, buscamos a alguien que simplemente esté de acuerdo con nosotros. Y hay un problema también con eso. Cuando cuando nos dicen algo que no está de acuerdo con lo que pensamos, pues ya me voy de esta iglesia. Y un pastor una vez me comentaba eso, ¿no? Una pareja fue con él a consultar algo, y como él le dijo algo que no estaba de acuerdo con lo que pensaba, se fueron. Pero lo curioso que ya saben, en el camino del Señor, donde quiera nos encontramos, pues encontró con varios pastores con quienes ya había estado esta pareja también en sus iglesias. Y había pasado exactamente lo mismo. Simplemente porque no le dijeron lo que ellos pensaban o lo que ellos querían escuchar. Simple y sencillamente los pastores le dijeron lo correcto. Otra razón por la que no nos gusta comprobar las decisiones es porque no queremos que nos digan que estamos equivocados, ¿cierto? Pero es mejor que alguien le diga que está equivocado antes de que pierda tiempo, antes de que tropiece, antes de que pierda energía, antes de que pierda recurso, incluso que después de que ya cometió el error, después de que ya tiene el corazón destrozado por tomar una mala decisión. Es mejor, mira, esto aún te lo dije. Es mejor. Si ha recibido ideas o pensamientos de Dios, otros cristianos lo van a confirmar también. Proverbios 11:9 dice: con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos se libran por el conocimiento. Es decir, la sabiduría del justo puede librarlo, puede salvarlo de muchos errores. Usted podría preguntar, bueno, ¿salvarme como de qué? Pues puede incluso ayudarle a salvar su dinero en algunas ocasiones, su tiempo, su reputación incluso. De verdad que es seguro pedir ayuda a otros creyentes maduros que nos ayuden a evaluar nuestras ideas o pensamientos.
Usted necesita reunirse con personas que lo amen lo suficiente para traer un equilibrio a su vida. Si tiene una idea y se ha preguntado si realmente esa idea proviene de Dios, verifíquelo con otros cristianos maduros. Y si ellos lo cuestionan, usted también debería de cuestionarse. Esto es importante. Quizá no está en lo correcto. La Biblia nos muestra que Dios habla a través de su palabra, habla al hacernos más como Jesús, pero también a través del cuerpo que es la iglesia. ¿Vamos bien? Número 4. La pregunta cuarta es la siguiente: ¿es consistente con cómo Dios me ha formado? ¿Es consistente con cómo Dios me ha formado? Y esa palabra formado tiene que ver con un concepto que manejamos mucho aquí en la iglesia, que es el concepto forma. ¿Cuántos saben a qué me refiero cuando hablo del concepto forma? Levante su mano. Unos cuantos. Eso quiere decir que muchos tienen que pasar por la clase 301 o muchos tienen que repetir, porque no se acuerdan. Bueno, el concepto forma habla de la manera en que Dios nos formó, de la forma en que Él nos diseñó. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Antes de que usted naciera, Dios dispuso algunas cosas que se convertirían en su propósito de vida. Usted no está aquí por accidente, Dios lo hizo con propósito, está aquí por alguna razón. Esa razón es el propósito de Dios, y Dios lo diseñó específicamente para cumplir con ese propósito en su vida. Miren, una silla tiene cierto diseño, tiene algo en la parte de abajo que son las patas, tiene algo que es el asiento, tiene algo en la parte trasera que es el respaldo. Y eso nos indica para qué se hizo una silla. ¿Para qué? Para sentarse, poder recargarme, ¿no? No para agarrarle y darle un guamazo a alguna persona. Lo usan para eso, pero por eso causan daño, porque están usando algo para lo que no fue diseñado. Un micrófono, ¿sirve para lo mismo que una silla? No, es decir, está formado y está diseñado, en este caso, para algo diferente, cumple un propósito diferente. Las sillas se diseñaron para sentarse en ellas, un micrófono fue diseñado para hablar y amplificar la voz, un micrófono fue diseñado para sentarme en él. Un objetivo y un propósito. Nosotros hablamos a través del micrófono y nos sentamos en las sillas. Bueno, el plan revela el propósito, y así también funciona con nosotros. Fuimos diseñados de cierta manera, por eso usamos aquí el concepto forma. Dios nos ha dado una forma, F, formación espiritual, dones espirituales, O, oportunidades del corazón, aquello que te apasiona, R, recursos y habilidades, todo aquello que has aprendido y estudiado en la vida, M, mi personalidad, y A, antecedentes o historia. Todo eso ha formado lo que ahora soy. A través de todo eso, Dios me ha formado. Por ejemplo, O, oportunidades del corazón. Usted tiene cosas que le apasionan y tiene otras que no mucho. Vamos a suponer que algún día a Vanessa le dijéramos: vas a dar una clase, y te vamos a poner con los chiquitos de 5 años de edad. Yo sí le saqué ahorita una foto a la cara que hizo. Pero si yo le dijera a Claudia, vas a trabajar con los chiquitos, ella se puso sonriente. Y esto no dice que, ay, Vanessa, no, esto dice únicamente que somos diferentes porque Dios puso en nuestro corazón pasiones diferentes. Pasiones diferentes. Y eso tenemos que comprenderlo perfectamente bien. Cada uno ha sido diseñado para algo en la vida. Esa composición que tenemos, esa forma, Dios la hizo y la puso en nosotros. Hay personas que les encanta cocinar. Y hay personas que detestan la cocina. No. Bueno, esas disposiciones también Dios las puso en nuestro corazón. Aclaro,
Esto no quiere decir que no podamos participar en algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, hay quienes tienen el don de servir. Y ayer se fueron de aquí hasta casi las 12 de la 1 de la mañana. Hay otros que no tienen el don de servir y terminando, vámonos. Esto no quiere decir que no tienen la capacidad de tomar la decisión. Pues vamos a ayudar. Ajá. Hay algunos que estaban bien cansados y se quedaron a ayudar. Pero hay algunos que dicen, bueno, yo no tengo el don de servicio. Que Dios me los bendiga, los que sí tienen. No, ajá. Podemos encontrar en la palabra que hay mandamientos específicos acerca de algunas áreas. Por ejemplo, evangelizar. Hay gente que tiene don de evangelismo y lo hace de una manera impresionante, pero hay gente que no tiene el don y le cuesta más trabajo. Entonces, que los que tienen don de evangelismo hagan el trabajo. La Biblia dice, por tanto, vayan y ¿qué? Y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A quién está diciendo? ¿A los que tienen don de evangelismo? A todos. A todos. En la Biblia se habla de un don que podríamos llamarlo de generosidad o don de dar. Hay quienes se desprenden fácilmente. En la semana les decía a mis alumnos ahí en el seminario, yo por ejemplo, si observo una necesidad, yo hago cálculos. Recibo 1000, gasto 850, con 150 yo podría ayudar. Hay gente que no. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado el don de generosidad. Y podríamos decir, bueno, yo no tengo el don de generosidad, entonces no doy. La Biblia constantemente habla de dar. No sé si me explico. Entonces, esas disposiciones Dios las puso en nuestro corazón. Y vean lo que dice Romanos 12:6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Dios nos ha dotado con habilidades, dones diferentes. Puede alguno ser bueno con la palabra, puede ser bueno con los números, puede ser bueno con cosas mecánicas. Él nos ha dado una personalidad, cada uno se ajusta. Esa es la forma en que Dios nos diseñó y ese diseño revela el propósito para nuestra vida. ¿Alguien me puede repetir la pregunta que hice como punto número 4? ¿Qué dice? ¿Es consistente con cómo Dios me ha formado? Entonces, cuando usted recibe una idea o pensamiento de Dios, pregúntese, ¿es consistente con la manera en que Dios me ha formado? Dios no me va a poner a hacer algo para lo que no me ha formado. La mayor parte de la voluntad de Dios para nuestra vida tiene que ver con simple y sencillamente mirar nuestro diseño. ¿Para qué es usted bueno? ¿Cuáles son las cosas que hace usted bien? Tenemos un conflicto con ello porque nos han hecho creer que somos buenos para nada. Mamá algún día le dijo, eres un bueno para nada, y se lo creyó. Pero Dios dice, no, yo te creé con habilidades, con dones, con talentos, y tú eres bueno para algo. Entonces, lo que tengo que hacer es descubrir mucho sobre mí para conocer con mucha claridad la voluntad de Dios. Vea aquello para lo que usted es bueno y eso revela mucho de la voluntad de Dios para su vida. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. La voz de Dios nunca va a contradecir aquello para lo cual Él lo formó. Otro ejemplo, otra plática entre Juan y Carmen. Juan le dice a Carmen, averigüe lo que Dios quiere que haga en el ministerio aquí en Vida Nueva. Carmen le dice, súper, ¿qué cosa es? Y él responde, Juan responde, Dios quiere usarme en el ministerio con mujeres solteras. Siento que eso encaja perfectamente en mi corazón y en mi forma. Y Carmen le dice, a ver, perdón, ¿de qué estás hablando? ¿De qué manera el ministerio de mujeres solteras encaja en tu forma? Bueno, es que me he estado ejercitando últimamente. Me he estado poniendo en forma, y yo creo que la forma perfecta. Bueno, tú también dijiste que tu corazón encaja en eso. ¿Cómo es eso? Es que me encantan las mujeres solteras. Cuidado, ¿no? Cuidado con el Juanito, ¿no? No sé si me explico. Ajá. Aquel pensamiento en tu cabeza nunca va a estar en discordancia con aquello para lo cual Dios te creó. Finalmente Carmen le respondió, tú no sabes que realmente estás fuera de tu forma. Eso fue lo que ella le dijo.
La voluntad de Dios para nuestra vida nunca será contrario a aquello para lo que Él nos ha diseñado. Si alguna vez usted se da cuenta que está llevando su vida en contra de la forma básica de su personalidad, de sus experiencias, de sus dones, ignórelo, eso no es de Dios. Número 5. Involucra mi responsabilidad. ¿Este pensamiento me hace responsable? ¿O involucra la responsabilidad mía o personal? Si no es su responsabilidad, le pregunto, ¿debería Dios hablarle de eso? Ahorita voy a aclarar esto porque es algo que se está utilizando mucho. Juan 21, 22. Allí, Jesús está explicándole a Pedro cómo va a morir. Incluso le dice que Pedro va a sufrir. Pedro, vas a sufrir por ser cristiano. Yo imagino que se angustia, pero así como somos nosotros, no queremos sufrir solitos. Dice que Pedro voltea y ve a Juan. No sé si recuerda ese momento. Y le dice, bueno, ¿y él qué? Lo que estaba diciéndole es, ¿él va a morir igual? ¿O cómo va a morir él? Y Jesús, en la traducción de Pichardo, dice la siguiente, ese no es tu problema. Ese es lo que responde Jesús. A final de cuentas, ese no es tu problema. No te preocupes por eso. ¿Qué? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. No sé si le pasa. Nos estamos metiendo en la vida de todo mundo. Queremos arreglar la vida de todo mundo y nuestra vida es un desastre. Eso es lo que a veces hacemos. Y este es el ejemplo clásico. Ajá. ¿Y él? Ah, bueno, si yo soy un pecador, no, pero mi esposa sí la conociera. Siempre estamos tirando lodo para todos lados. Solo la Biblia me enseña que debo de preocuparme por lo que está pasando en mi vida. No tengo que preocuparme tanto por la voluntad de Dios para la vida de otras personas. Vamos, a veces ni siquiera puedo entender, comprender todas las motivaciones de mi vida, mucho menos voy a comprender totalmente las suyas. Si Dios va a hablarle, usted necesita preguntarle, Dios, ¿realmente estás hablando conmigo? ¿O estás dirigiéndote a otra persona? Bueno, si esto es para otra persona, ¿realmente es mi responsabilidad? Cuando usted escucha que Dios le habla acerca de lo que otra persona necesita escuchar, normalmente Dios también ya habló a esa persona. Y nuevamente lo que decíamos hace rato, utiliza el cuerpo para corroborar. Pero pregúntese eso, ¿es realmente mi responsabilidad? Cuando usted escucha que Dios le habla, usted necesita escuchar a Dios. No a su esposo, a su esposo, a su hijo. Necesita escuchar a Dios. Necesita decir, Dios, ¿cuál es tu voluntad para esta cosa que estoy viviendo? Romanos 14:4 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene poder para hablar a esa otra persona. Dios tiene mejores maneras de convencer a otra persona que lo que yo pudiera hacer. Hace años entendí esto. Hace años aprendí esto. En la iglesia yo tenía ganas de cambiar a guamazos a la gente. Aprendí que no podía. ¿Y sabe qué hice? Empecé a orar. Y oro por cada uno de ustedes. Y agárrese, porque de repente empiezan a pasar cosas. Dios tiene mejores formas de tratar con las personas. Por eso usted tiene que asegurarse, esta idea es mi responsabilidad. Porque a veces tenemos idea, no, es que yo le tengo que decir, no necesariamente. Si Dios le habla a usted algo acerca de otras personas, Dios ya lo estuvo trabajando con ellos. Y lo único que va a hacer a través de usted es confirmarlo. Dice Romanos 14:10,
Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Y aquí le quiero decir una frase algo fuerte. Cuando escuche la voz de Dios, escúchela para usted, no para otros. Cuando escuche la voz de Dios, escúchela para usted, no para otros. Usted debe de tener mucho cuidado cuando piensa que Dios le ha dicho algo sobre alguien. Eso es muy peligroso. Mire, muchos cristianos son muy bien intencionados, pero también a veces presumidos. Han causado enorme daño porque piensan que Dios les habló sobre el pecado de otra persona. Hay que tener mucho cuidado con eso. Dios me dijo que te dijera. Oh, eso es bien riesgoso. Dios me dijo que te dijera que tú invirtieras en este proyecto que yo tengo. Dios me dijo tu pecado secreto. ¿Por qué Dios le contaría mi pecado secreto? Dios tiene el poder para hablarlo. Cuando ya lo ha trabajado conmigo, sí, a veces Dios utiliza a otra persona tratar ese asunto conmigo, pero no necesariamente que Dios va a revelarle. Una frase que se utiliza mucho hoy en día: todos tenemos acceso directo a Dios y Dios puede hablar directamente a cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Cada creyente tiene de verdad ese libre acceso a Dios y Dios se encarga mucho de ello. Bueno, entonces Dios no me habla acerca de otras personas. Sí, sí lo hace, de vez en cuando Él lo hace, pero hay 3 características para que pruebe esto también. 1, Dios lo va a usar a usted para confirmar algo que Él ya le ha dicho a la otra persona, lo que mencionaba hace un momento. No es probable que Él le diga a usted primero. No, Dios lo va a usar para confirmar lo que Él ya le ha dicho a otras personas. Muchas veces he escuchado que Dios me habla, pero no estoy seguro si es Él o no. Entonces otra persona viene y me habla del asunto y ahora entiendo, sí es de parte de Dios. La segunda cosa, si Dios le dice que ayude a alguien más, Él lo hace normalmente sin que usted lo sepa. ¿Qué es esto? Si su ego no aparece, si usted no se empieza a sentir orgulloso, pensar que es un poquito más santo que los demás, es de Dios. Pero si usted empieza a sentirse, es que Dios me dijo, y más, me dijo que le dijera al mero pastor de la iglesia. Si tu ego está brillando ahí, ten cuidado con eso. Sí, es cierto, muchas veces Dios hablará a través de ti, pero a veces ni siquiera vas a ser consciente de que estás satisfaciendo una necesidad muy profunda, más de lo que pudieras haberte imaginado. El domingo pasado, alguien seguramente sintió que Dios le hablaba profundamente acerca de que alguien memorizó algunos versículos. ¿Sí? Y tal vez él ni siquiera fue consciente de ello. ¿No? O sea, Dios habla por nuestra vida a otras personas y de verdad a veces ni siquiera somos conscientes de ellos. Ni siquiera somos conscientes de ello. Y cuando no somos conscientes, muchas veces llegamos a necesidades más profundas que ni siquiera pudiéramos haber llegado a imaginar. Y número 3, confíe en que Dios primero va a hablar a esa persona antes de que usted hable con ella. Eso es bien importante. Aquel joven que llega con la señorita y le dice, Dios me dijo que tú te vas a casar conmigo. A lo mejor ella ya, Dios había puesto ese pensamiento. Puede darse el caso, claro que sí. Pero si no, tenga cuidado. Primero Dios tiene que hablar a la otra persona y lo va a confirmar a través de usted. ¿Vamos bien? Número 6. Bueno, esta idea o pensamiento de parte de Dios en mi cabeza, en mi vida, ¿me está declarando culpable en lugar de convencerme?
¿Me está declarando culpable en lugar de convencerme? Déjeme decirle lo siguiente: la convicción es de Dios, la condenación es del diablo. La convicción apunta a la forma de cambiar, la condenación simplemente lo hace sentir mal. Cuando Dios lo declara culpable de pecado en su vida, siempre va a ser específico. Cuando el enemigo trata de manipularlo, siempre va a ser bien general. Estás mal. Estás mal. No, Dios va a hablar directamente a una actitud o a una conducta, a algo específico que usted necesita cambiar. El enemigo simple y sencillamente, estás mal. Dios le va a decir, estás mal en esta área. Por otro lado, la condenación que viene del diablo es muy vaga, es muy general. El enemigo le va a decir, qué malo eres. Tú no eres bueno, no eres digno. Dios nunca te va a usar. Olvídate de creer ser un buen cristiano. No vas a poder. El enemigo trabaja de una manera muy general. Si usted tiene cierto sentido de culpa, eso es la condenación del diablo. Cuando Dios le habla de algo que necesita cambiar en su vida, Dios es bien específico. La convicción siempre nos lleva a la acción. La condenación lo único que hace es hacernos sentir mal. Cuando Dios nos habla, Él va a decir, esto es lo que está mal en tu vida. Tienes que cambiar. Es lo que necesitas hacer. Cosas específicas. Y el resultado siempre va a ser, primero, confesión. Arrepentimiento, perdón, y esos sentimientos le van a dejar. Así de simple. Le van a dejar. Dice Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, Dios produce convicción, le lleva a usted a la confesión, arrepentimiento, transformación, y se quita ese sentimiento. Por otro lado, la condenación es del diablo, y él siempre lo va a criticar. Siempre lo va a criticar. Con eso ya sabe de dónde viene la crítica. Ya sabe cuando usted critica o alguien le critica, ¿de dónde viene eso? La convicción viene de Dios, del Espíritu Santo. La condenación viene del diablo, y usted necesita reconocer la diferencia. Demasiados cristianos pierden su autoestima y lo han hecho por escuchar alguna voz del pasado que les condena en el presente. Algún pariente, algún familiar, alguna persona en autoridad que no importaba lo que usted hiciera, nunca iba a satisfacer las demandas para él. Y si usted ha puesto la voz de Dios o la voz de su padre en la voz de Dios, va a tener muchos conflictos. Si su padre le decía constantemente, es que no lo vas a lograr, es que nunca eres bueno, a veces ponemos esas palabras en la voz de Dios, y no es así. Acuérdese, el diablo condena, Dios le convence. Dios le convence. Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿recuerda cuál fue la última de las famosas 7 palabras? ¿Cuál fue? Consumado es. Significa, ya toda la deuda está pagada. Ya todo está hecho. Entonces, una pregunta: ¿un cristiano debería sentirse culpable en la vida? Yo digo que sí, un poquito de tiempo, porque esa convicción le va a llevar al arrepentimiento y a la confesión, pero no por mucho tiempo. O sea, híjole, sí, pero voy delante del Señor, y dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, sí, por un poquito de tiempo deberíamos sentirnos así, porque es lo que nos va a llevar al arrepentimiento. Señor, te fallé, te he decepcionado, perdóname, y vámonos para adelante. He decepcionado a Dios. Pero te levantas, y bueno, ya siendo bastante estrictos, a Dios no lo decepcionamos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no somos quienes sostenemos a Dios. No, Él es el que nos sostiene a nosotros. No podremos defraudar a Dios porque Él nos conoce. ¿Cómo no me di cuenta que ese error lo ibas a cometer? La Biblia nos dice que Él es omnisciente. Él lo sabe. Él ya sabe el pecado que vas a cometer. Él ya lo conoce.
Así que cuando algo hagamos mal, vayamos a Dios directamente y digámosle, perdóname, lléname de tu espíritu y suelte el pecado. Así de rápido. Volvemos a tener compañerismo, como dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Satanás le condena. Pero tiene otra artimaña. También a veces minimiza su pecado. Así hace el enemigo también. No fue gran cosa. Tu esposa se lo merecía que le gritaras de esa manera, ¿no? Tus papás, ya era tiempo de que le reclamaras a tus padres, ¿no? O sea, Satanás también trabaja en minimizar. Vean cómo trabaja con los extremos. Te hace sentir totalmente miserable, pero también por otro lado te hace sentir que no eres tan malo. No eres tan malo, no es gran problema. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. O sea, por donde le busques, él te va a tratar de causar daño. Pero por otro lado, Dios siempre va a tratar de llevarte adelante. Entonces, esa idea trae en tu vida convicción, te convence o simple y sencillamente te está condenando. La condenación es de Satanás, la convicción es de Dios. Y número 7, la última, con la que a veces muchos batallan, porque la paz de Dios sienten, ¿no? Dice, siento la paz de Dios respecto a ello. Primero los Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino ¿de qué? De paz. Y lo puse hasta el final porque necesitamos pasar por todos los demás filtros. Porque este asunto de la paz puede ser demasiado engañoso. No sé si recuerdan a Jonás, alguna vez hablamos de Jonás. Jonás, Dios le dijo, ve a predicar ¿a dónde? A Nínive. ¿Y él para dónde se fue? ¿El lugar? Tarsis. Ok. Pero vean, Dios le dice, ve a tal lugar y él desobedece. Para que vean este asunto de las circunstancias y la paz, ¿no? Llega al puerto y encuentra boleto en un barco que ya estaba allí. En aquel tiempo no era tan común encontrar un barco constantemente. Hoy van a la central de autobuses y hay una corrida cada hora, cada media hora a ciertos lugares. Pero en aquellos tiempos llegar a un puerto tenía que tardar meses para para tomar un barco. Pero en ese caso llega Jonás y ahí está el barco. 1. 2. Encuentra un boleto para subirse al barco. Cualquiera diría, wow, Dios me está abriendo las puertas. Y número 3. Ya en el barco se suelta una tormenta, una tempestad. Se empieza a sacudir el barco. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Tranquilamente. Plácidamente. Y cualquiera diría que él tenía una enorme paz en su corazón. O sea, por eso tenemos que trabajar con mucho cuidado esto. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Dios no es el autor de la confusión. Así que si usted está sintiéndose confundido, la confusión no viene de parte de Dios. Puede venir de nosotros o incluso de algunas otras personas a nuestra vida. Puede que Dios no le esté marcando en ese momento, no esté poniendo ese pensamiento en su cabeza. Si usted se siente presionado, agobiado y necesita tomar una decisión apresurada, deténgase. Deténgase. Las decisiones grandes en nuestra vida no se deben de tomar de una manera apresurada. Cuestiónelo. No es la manera en que Dios obra. En la Biblia no hay ningún ejemplo que nos muestre que Dios tiene prisa. No hay ningún ejemplo. Llegaban con Jesús y le decían, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahorita no tengo tiempo, ¿no? Voy deprisa, ¿no? Cuando le llama la familia de Lázaro, en ese instante también por ahí hay una joven, un padre de una jovencita que va a pedirle algo y se detiene y lo atiende.
No le dice, no, mi amigo Lázaro ya está muriendo y tengo que llegar rapidito. En la Biblia no hay ejemplos de que Dios tenga prisa a una decisión mayor. Así que cuando usted tenga prisa por tomar una decisión y hay un pensamiento en su cabeza, cuestiónelo. Dios prefiere que usted tome la decisión correcta a que tome la decisión rápido. Chavos, chicas, en el asunto de la relación de pareja es muy importante esto. Es que, pastor, ya tengo 21 años y ya se me está yendo el tren. Tranquilo. Es mejor tomar una decisión correcta a tomar una decisión rápida. Incluso podemos decir que cuando consideramos venir a Cristo, tomemos el tiempo para ver de qué manera vamos a dialogar con Él. Yo creo que si escuchamos lo que Dios tiene que decir, inevitablemente vamos a llegar a una conclusión correcta. Tenemos que vivir de la manera en que Dios nos guíe a cumplir su propósito. Y si estamos presionados, si estamos muy estresados, tranquilo. Primero, ese estrés no viene de Dios, de ninguna manera. Ese estrés está en nuestro interior, o quizás del mismo diablo. Papás, ¿ustedes quisieran que sus hijos se sintieran estresados, presionados? Algunos lo hacen, pero les aseguro que no quisieran que sus hijos se sintieran así. Quisieran liberarlos de muchas tensiones. Por eso muchos papás a veces dicen o decimos, no, es que yo no quiero que mi hijo pase por las cosas que yo pasé, porque queremos liberarlos. Papá, nuestro Dios es igual, Él no le va a meter en estrés. La única forma en que usted se va a sentir presionado o estresado es cuando usted se sale de la voluntad de Dios. Recuerda lo que Jesús decía: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré ¿qué? Descansar. Ajá. Y dice, lleven sobre ustedes ¿qué? Mi yugo, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y mi carga ligera. Fácil y mi carga ligera. Cuando usted está unido a Jesús y usted pretende que lo que está haciendo y le está haciendo sentir tan estresado, tan presionado, porque Dios le ha dado una tarea de enorme dimensión y se siente presionado, tranquilo, eso no viene de Dios, porque la Biblia dice que su yugo es fácil y su carga ligera. ¿Sí Dios nos da tareas de tamaños impresionantes? ¡Sí! ¿Dónde están los de mi experiencia con Dios? ¿Para qué nos las da? ¿Para qué nos da tareas de enormes dimensiones? ¿Para que te estreses? ¿Para qué? Para que Él se lleve la gloria, porque en mis manos estaría imposible hacerlo. Pero para que Dios se lleve la gloria. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, sí, Dios quiere que usted experimente su paz en su corazón. Colosenses 3:1 dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Y si Dios está auténticamente hablándole, usted piensa que esa idea viene de Dios, usted va a tener paz y tranquilidad en su corazón y va a hacer lo que sigue. El Espíritu de Dios produce paz en nuestro corazón. La preocupación y la ansiedad nunca son de Dios. Dice, preocúpense. No, Filipenses 4:4 en la NBI dice, no se preocupen por nada. Pero en cambio, ¿qué deben de hacer? Presenten delante del Señor sus peticiones. ¿A qué se le llama presentar delante de Dios nuestras peticiones? Orar. O sea, si tú oras, no te vas a preocupar. Si te preocupas, es que no estás orando, o no estás orando lo suficiente. Si no te preocupas, es que estás presentando delante de Dios tu petición y Él tiene cuidado absolutamente de ti, incluso en aquello que es la más pesada carga, que es el pecado. Si tú vas delante de Dios, presenta tu confesión, la Biblia dice perdonado. De ahí en adelante, vive para Cristo. Hazlo cada vez, da tu mejor esfuerzo, pero allí está Dios para liberarte de todas esas cargas.
De verdad, no hay nada más vital en nuestra vida que oír la voz de Dios. Porque Dios nos creó para tener una relación con Él, para que le escucháramos, para que podamos escuchar su voz, para vivir nuestra vida de acuerdo para su propósito. Dios no quiere jugar con nosotros. Dios no está intentando confundirnos. Por eso le decía alguna vez, cuando usted lea libros que dicen los códigos ocultos de Dios allí en la Biblia, no. Dios, aquí está su revelación. Él quiere que usted lo conozca. No quiere jugar con usted a las escondidas. Dios no está en el cielo sentado a ver a qué hora si usted se tropieza para reírse. Eso sucede aquí. Pero allá no. Él está allí listo para tenderle la mano, para levantarlo, para consolarlo, para animarlo. Por eso, estas ideas que hemos presentado son algunas ayudas para que usted pueda filtrar y pueda saber si ese pensamiento que hay en su cabeza viene de Dios o no. El secreto para oír a Dios claramente es conocerlo más cada día. Entre más lo entienda, mejor lo conozca, es más fácil oír la voz de Dios en el momento que Él le está hablando. Por eso, logre conocerlo más cada día. Recuerda que en la primera predicación de cómo oír la voz de Dios, hablamos que Dios habla también a través de ¿qué? Del silencio. ¿Recuerda eso? A través del silencio. Cuando usted conoce a alguna persona, usted sabe también lo que él o ella le quiere decir en el silencio. Chavos, yo estoy seguro que ustedes conocen lo que sus padres les quieren decir cuando no les dicen nada. Estás en un lugar, estás haciendo tu desastre y mamá nada más te... Una sola palabra dice, pero nada más te observa. Y tú entiendes, ¿por qué? Porque en una relación profunda llegamos a comprendernos, a entendernos, incluso a oír los mensajes sin que siquiera haya una voz. Sí, volteaba mamá y los hermanos también conocían eso, ¿no? Y pasaban para animarte y te decían que Dios te bendiga ahorita que llegues a la casa. Entonces, el secreto para conocer y escuchar la voz de Dios es profundicen su relación con Él. Profundícenla. El día de ayer que estábamos hablando de los matrimonios, les compartíamos que uno de los primeros hábitos o las primeras decisiones que tenemos que tomar para blindar nuestro matrimonio, para fortalecer nuestro matrimonio, es buscar a Dios en primer lugar. Busquen a Dios en primer lugar. Y eso les va a ayudar en su vida a cometer menos errores, a sanar lo que haya que sanar. Si usted quiere saber si un pensamiento viene de Dios, fíltrelo por estas cosas. Dios jamás le va a decir algo que contradiga lo que Él ya ha dicho. Jamás lo va a condenar, lo va a convencer. Jamás le va a llevar por un camino distinto. Él va a hablar claramente a su vida, lo va a convencer de las acciones que usted necesita tomar. Pruebe esos pensamientos. Le decía la semana pasada y la antepasada, si usted quiere tener pensamientos de Dios, pregúntele. Incluso antes de irse a dormir, hable con Él y dígale, Señor, mañana tengo que tomar esta decisión y de verdad estoy bastante confundido. He leído tu palabra, ya sabes que he orado, ayúdame, dame la respuesta. Sorpréndase, a veces Dios también habla a través del sueño. A veces cuando usted despierta ya tiene una idea más clara. Aclaro, no siempre Dios habla a través del sueño, lo decía la semana pasada, ¿no? Usted la noche anterior vio la película de Chucky, o la que está ahorita en la cartelera, La Monja, y en la noche tiene unas pesadillas enormes. Bueno, a lo mejor si Dios le está hablando, ya déjate de ver esas cosas, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero muchas veces es más producto de que en nuestro sueño reordenamos las ideas. Pero si usted le pregunta a Dios, seguro que también Él puede ayudarle a clarificar esos pensamientos, poniendo ideas, poniendo pensamientos del Espíritu Santo en su vida. Pero termino con 1 de Juan
4:1. Dice, ten cuidado, no creas a todo espíritu, sino que debes de hacer prueba. Y aquí son 7 elementos o 7 preguntas para probar si un pensamiento de verdad viene de Dios o es un pensamiento simplemente egoísta de usted o incluso es un pensamiento de Satanás. Pero yo quiero animarle, aprenda a escuchar la voz de Dios. Y espero que estas herramientas que hemos dado en estas 4 semanas les sean un instrumento fabuloso y poderoso para que cada vez más usted tenga claridad de la voz de Dios hablando a su vida. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos hablas, a través de tu palabra tú nos guías, a través de tu palabra nos muestras el propósito y el plan para nuestras vidas, a través de tu palabra nos proteges, pero hay varias formas en que tú hablas a nuestras vidas. La primordial es la Biblia. Usas a los hermanos de la iglesia, usas a veces circunstancias, a veces usas el dolor, a veces usas el silencio, pones pensamientos también en nuestra cabeza a través de tu Santo Espíritu. Pero ahora a través de tu palabra nos has enseñado cómo probar todas esas cosas. Permítenos desear, anhelar, escuchar tu voz, para que cada vez nos ajustemos más y más al propósito que tienes para nuestra vida y cada vez menos cometamos errores tontos. Señor, como oraba mi Señor Jesús,